tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación. Toda creación, todo mi ser, siempre
eres bueno, eres fiel. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, cántelo usted, su fidelidad, levante sus manos, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de guiar. Declárelo. Cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Es su forma de guiar. Cántelo y adórele por eso. Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará. Él es fiel por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Dile a él, me basta su fidelidad, 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 su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Dile, me basta su fidelidad. Dile una vez más, me basta su fidelidad. Amada Iglesia, Expectativa 320, como cada vez les doy la bienvenida y juntos hoy vamos a aprender sobre un principio espiritual sumamente poderoso en el reino de Dios. Y este título de la plática es el poder de poner a Dios primero. Quiero que abras tu Biblia conmigo en Éxodo capítulo 20, versículo 3, y leemos lo siguiente, diciendo el Señor aquí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor está siendo muy claro que Él está diciendo que Él quiere ser primero en todo en nuestras vidas. Él quiere ser el primero en nuestro corazón, en toda nuestra vida, el primero, tomar el primer lugar. El Señor, al darnos este mandamiento, nos está protegiendo de caer en la idolatría. Idolatría no es otra cosa más que poner otra cosa, otra persona, en primer lugar y desplazar a Dios al segundo, tercero, cuarto lugar. Cualquier lugar que ocupe Dios, que no sea el primero, es idolatría. En primera carta de Juan, capítulo 5, verso 21, podemos
aprender un poco más acerca de esto. Y el Señor, hablando aquí en el verso 21, les dice a través del apóstol Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Hoy, como en los tiempos bíblicos en la antigüedad, la gente se sigue postrando delante de figuras elaboradas en yeso, madera o metal, y eso es propiamente idolatría, y es algo que Dios aborrece, nuestro Señor Jesús aborrece. Pero idolatría, como te decía, también es el hecho de que una persona desplace en su corazón a Jesús de su lugar de preeminencia, de ese primer lugar, y lo desplace al segundo, tercero o cuarto lugar en su vida. Porque Jesús siempre quiere ser el centro de nuestra vida, y así debe de ser. Entonces estamos hablando de que la idolatría provoca que una persona busque algo. La idolatría trae a la persona dos cosas: identidad y seguridad. No significa que al dar identidad y seguridad esto sea bueno, pero eso es lo que trae la idolatría. La gente busca algo con qué identificarse, de dónde tomar su identidad y en dónde sentirse seguro. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú que en tu corazón hay idolatría? Quizá no eres una persona que se postra ante falsos dioses, quizás no eres una persona que se postra ante figuras elaboradas en yeso, madera o metal. Pero, ¿cómo puedes darte cuenta que Dios no está siendo el primero en tu vida? Bueno, cualquier cosa que buscas primero, eso es lo que adoras. Por ejemplo, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu primer pensamiento que viene a tu mente y a tu corazón cuando viene la enfermedad? ¿A ti o a algún familiar? Es decir, lo primero en que piensas es Jesús, su palabra y su poder, o ¿tengo dinero? ¿Cuál es el mejor hospital donde lo vamos a atender? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Tu primer lugar en donde encuentras seguridad. De ahí que yo te decía que la idolatría trae a la persona seguridad y trae un sentido de identidad. Entonces, en donde tú pones tu seguridad, ahí refleja en donde estás. Y si no es Dios, entonces está desplazado y entonces califica como idolatría. Si tú tienes un problema legal, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Jesús o tengo dinero para un buen abogado? ¿Cuál es el mejor abogado de la ciudad? Y eso está reflejando qué lugar ocupa Dios en tu corazón. Éxodo capítulo 23, en el versículo 19, nos plantea el hecho de que Dios, nuestro Señor, cuando Él comenzó a enseñar el principio espiritual poderoso de ponerlo a Él primero, Él no solamente lo habló, sino que les dio pautas precisas para que ellos lo vivieran a la práctica. Tú puedes decir que amas a Dios, pero no solo con palabra uno tiene que amar a Dios. Uno tiene que amar a Dios con hechos. Uno puede decir que uno es fiel a Dios, que tiene uno compromiso con Dios, con el Señor, pero no se debe limitar solamente a palabras y pensamientos. Tenemos que llevarlo a la práctica en nuestra vida, y la palabra de Dios está llena de principios, de ejemplos, de enseñanza, en donde nosotros podemos poner, en este caso, el principio de poner a Dios en primer lugar y lo poderoso que radica, el poder sobrenatural que radica en eso. En Éxodo capítulo 23, versículo 19, el Señor comienza a enseñarles a la vida práctica lo que era poner a Él, en primer lugar. Éxodo 23, versículo 19 dice: las primicias, es decir, las primeras
Las primicias son las primeras cosas, y aquí estamos viendo el principio de las primicias, la ofrenda de las primicias. Las primicias es lo primero, ¿sí? Lo primero que cosechaban, dice aquí, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa del Señor tu Dios. Notemos algo, el Señor pedía de los primeros frutos, las primicias, lo primero que ellos habían cosechado, dentro de los primeros frutos, le correspondía a Él. Entonces Él está hablando de que Él espera que para demostrarle que Él, el Señor, para nosotros es lo primero en nuestra vida, una forma práctica de demostrarle eso era, en este caso, que el pueblo le entregara las primicias de los primeros frutos. Pero no solamente se limitaba a eso. También la Biblia, y quiero que me acompañes ahí en Éxodo capítulo 13, en el versículo 2, vamos a darnos cuenta que el Señor estaba no solamente enseñándoles que las primicias de los frutos le pertenecían, y era una forma de mostrarle el pueblo a Dios de que Él era lo primero en su vida. Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice, verso 1 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame, apártame, entrégame especialmente todo primogénito. Primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. El primogénito en una familia es eso, el primer hijo que nace. Otra vez, primero. Y no nada más de los seres humanos dentro del pueblo, sino aún de los animales. Entonces podemos ver aquí que el Señor estaba hablando de que entregarle lo primero de nuestra vida es una demostración de que Él es primero en nuestro corazón. Cuando nosotros le damos a Él lo primero de lo mejor de nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando lo adoramos en el primer minuto que abrimos nuestros ojos y estamos conscientes de que nos ha dado un nuevo día, es una forma de decirle, Señor, nuestro primer pensamiento que es Él. En Proverbios capítulo 3, Él enseñó aún en las finanzas que tenemos que demostrarle que Él es lo primero en nuestra vida. Proverbio capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Sí? ¿Estás dándote cuenta? Primero, primogénitos, primicias. El concepto de darle a Dios lo primero en nuestra vida. Lo mejor y lo primero habla y demuestra que Dios es primero en nuestro corazón. El verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando nosotros lo hacemos, podemos darnos cuenta que se va a desatar un mover sobrenatural. Y como dice el verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Como te digo, al darle al Señor las primicias de todos nuestros frutos, desata un mover sobrenatural y habla de llenura en nuestros graneros con abundancia y que rebosará de abundancia nuestra vida. ¿Cómo honramos hoy en día? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo honramos hoy en día al Señor con nuestras primicias? ¿Cómo lo podemos hacer en las áreas de nuestra vida, verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través del principio espiritual también del diezmo. Levítico 27. Yo quiero en este punto orientarme al tema del diezmo porque es tan vital que el pueblo y que toda persona conozca del diezmo, porque el diezmo es entregarle a Dios
nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza, y ahorita lo vamos a ver. Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice de esta forma, y lo leemos para que aprendamos que el diezmo no es una invención humana, no es algo que los ministros de Dios inventamos para un beneficio, sino porque es un principio que Dios ha dado para bendecir a su pueblo. En Levítico 27, versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada a Jehová. Si es cosa dedicada y se le da, es porque es importante. Si Dios dice que es importante y es de Él, entonces para nosotros debe de ser de la misma manera. El diezmo de la tierra es cosa dedicada al Señor. El diablo ha hecho una labor muy buena. Lo que Dios hace es perfecto, pero hay que entender que el diablo ha hecho en su maldad una labor buena. ¿En qué sentido? No porque el diablo haga algo bueno, pero ha trabajado de tal forma que ha cauterizado el corazón de gente que no conoce de Dios en primer término, y aún en sectores del pueblo evangélico, acerca del principio del diezmo, el principio de las primicias, de poner a Dios en primer lugar en el área de nuestras finanzas. Y Él se ha aprovechado de esas mentiras para que el pueblo y toda persona no sea bendecida, no honre a Dios, y al no diezmar, la persona le abra la puerta de su vida para no nada más traer maldición de pobreza, sino de enfermedad, de derrota y de muerte y de muchas cosas más. Entonces, el entender que el diezmo es la forma como le damos las primicias al Señor en nuestra vida. Lo primero, y ahorita voy a poner ejemplos, pero Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 dice, indefectiblemente, es decir, sin falla, diezmarás todo, en Éxodo 14, Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces dice, sin falta, casi sin excusa ni pretexto, tú traerás tu diezmo, ¿verdad? Lo harás. ¿Qué es el diezmo a la vida práctica? Si en este momento tú estás escuchando por primera vez eso del diezmo, ¿verdad? Bueno, el diezmo no es otra cosa más que la 10ª parte de nuestros ingresos. Es decir, pero yo quiero hoy poner el primer 10% y darle el énfasis como debe de ser. El diezmo es el primer 10% de nuestro ingreso que se le entrega al Señor. En forma práctica, podremos decir que si tú recibes de sueldo o de ganancia por algún trabajo 500 pesos, la 10ª parte son 50 pesos. Eso es el primer 10%, y eso le corresponde a Dios, porque es de Él, porque es la cosa dedicada. Mucha gente, como te decía, no ha entendido el principio del diezmo y de poner a Dios primero. Y cuando uno diezma, uno está poniendo a Dios en primer lugar. Mucha gente habla de que ama a Dios y de que es fiel a Dios, pero uno tiene que ser totalmente íntegro en su vida, y en todas las áreas uno tiene que darle a Dios lo que le corresponde. ¿Por qué mucha gente no diezma? Del pueblo cristiano no diezma, lo sabe pero no lo hace, porque no ha tenido revelación. Porque cuando uno camina en esa revelación. No es que lo sabes aquí en la mente, lo sabes aquí en tu espíritu. Eso le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. No es que se entró a caminar con sus emociones y en su fuerza y en su carne sobre el agua.
Él tuvo una revelación no aquí en su mente, aquí en su corazón, y fue como comenzó a caminar sobre el agua. Es así como nosotros podemos caminar sobrenaturalmente en el principio del diezmo, que implica también poner a Dios primero. Es cuando nosotros tenemos esa revelación. Y cuando tenemos revelación, no luchamos con eso. Sabemos que es de Dios y simplemente caminamos en ello confiando en que Dios le hará. Pero como te decía, el diablo ha hecho una muy buena labor. No me gusta decirlo, pero hay que reconocerlo. Ha hecho muy buena labor cauterizando el corazón de la gente. Que el pueblo tenga temor de diezmar. Y más en estos tiempos. En estos tiempos en donde ha habido escasez para la gente. Escasez de trabajo. Hay quienes han perdido su trabajo. Hay quienes, sus esposos, de algunas mujeres, han perdido su trabajo, y la gente se espanta y empieza a evaluar su vida. Pero yo te voy a decir una cosa: el mejor tiempo para ser fiel a Dios es cuando hay una crisis. Cuando tú estás en una crisis, allí se revela tu madurez, se revela tu carácter, se revela si tú eres fiel a Dios. Cuando las cosas marchan bien, es muy fácil ser fiel. Cuando hay abundancia, cuando llega el cheque abundante, cuando llega la compensación, cuando llega el bono, cuando llega el aguinaldo, ¿verdad? Abundante, es muy fácil. Pero que cuando cada día le tienes que creer, como mucha gente hoy está creyendo por tener hoy un ingreso, está creyendo porque llegue a la semana ese ingreso. Este es el mejor tiempo para creer y poner a Dios primero, porque hay poder en poner a Dios primero. Hay poder en el principio de las primicias, de las ofrendas. ¿Y cómo honramos a Dios? Poniendo a Él la primicia del primer 10% de nuestra vida. Mucha gente le causa un shock decir, ¿cómo es posible que el Dios que lo posee todo, y lo vamos a ver, quiero que vayas conmigo al Salmo 24, en el versículo 1. Y allí el Señor nos dice la verdad. La gente lo puede creer o no, pero dice aquí la Biblia, en Salmo 24, verso 1, del Señor, de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso cuando la gente viene y dice, es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero, yo puedo tomar mis decisiones, el Señor está diciendo, todo es mío, la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, gente y animales son míos, ¿verdad? Porque Dios los creó. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la bendición de la gracia de ser hijos de Dios y tener la bendición de la seguridad de la presencia, estar con Dios en el cielo? Los que han creído en Cristo como Jesús y Salvador. Entonces, la respuesta es que el diezmo es un tema claro y contundente, que yo te hablo con determinación y valor porque es para tu bien, es para mi bien. Déjame decirte que cuando leemos esto, estamos entendiendo que Dios, si de Él es la tierra, el oro y la plata, entonces nos está diciendo que Él no necesita nuestro dinero, porque el diezmo involucra que en estos tiempos sí no traes tus cosechas, pero entregas tu dinero, tus primicias a través de tu 10%, pero eso está involucrando más de todo tu corazón. El diezmo es un recordatorio y una prueba. ¿Por qué un recordatorio? Porque nos recuerda, como lo acabamos de leer, que el Señor es dueño de todo. Y es una prueba porque cuando lo entregamos a donde lo debemos de entregar, ¿y dónde se entrega el diezmo? Bueno, el diezmo se entrega en el lugar, en la iglesia, en donde tú te estás alimentando. El diezmo se entrega en donde tú te estás alimentando.
de la iglesia, de donde tú estás recibiendo el pan espiritual, que es la palabra de Dios, ese es el lugar en donde tú entregas el diezmo. Es una prueba porque se necesita fe y confianza para confiar, como digo, en la bondad y en la fidelidad de Dios, para devolverle lo que a Él le corresponde. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Mucha gente batalla, y te decía hace unos minutos que iniciamos esta enseñanza, la idolatría trae una falsa identidad y una falsa seguridad. La revelación de Dios, de ponerlo a Él en primer lugar en todo, nos trae una identidad en Cristo Jesús, y nos da una seguridad de que Él es todopoderoso, que Él provee y que Él tiene control de todo. Pero mucha gente en el pueblo de Dios, aunque sabe, ¿recuerdas la reciente enseñanza de ángeles que tuvimos? ¿Y qué te decía? ¿No te enseñaba que un cristiano puede ser un creyente en teoría en la mente, pero en su corazón ser un incrédulo? Lo mismo, así como hablamos de los ángeles, también hablamos del diezmo. Una persona puede ser creyente en teoría de que el diezmo trae una enorme bendición a la vida del que lo hace, pero en la práctica, cuando viene la prueba de que no hay trabajo, de que hay muchas cuentas, deudas que pagar, entonces la persona cree en teoría, pero en la práctica es un incrédulo o camina en incredulidad. Mira, cuando nosotros entregamos las primicias de nuestros ingresos, el primer 10% de nuestro ingreso, lo que estamos provocando es que Dios traiga, y te quiero hacer esta pregunta para explicarme mejor. ¿Qué prefieres? ¿El 100% de tus ingresos sin bendición? ¿O el 90% de tus ingresos con toda la bendición sobrenatural sin límite? Creo que me expliqué de esa forma. Mucha gente en su temor dice, esta quincena, esta catorcena, no voy a diezmar. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que cubrir. Y si yo entrego este 10%, me voy a quedar, como dicen, bailando. Y no voy a poder cubrir y les entra una angustia. Vuelvo a preguntarte. ¿Qué prefieres? ¿El 100% de tus ingresos sin bendición? ¿O el 90% de tus ingresos con toda la bendición sobrenatural sobre ellos? Creo que cuando nosotros diezmamos y somos fieles en entregar nuestro diezmo, quiero que hoy tengas un concepto claro del diezmo. El diezmo es darle a Dios lo que le corresponde. De tu 100% de ingreso. Tú puedes quererlo creer o no. Decir, este hombre que me está hablando ahí en la pantalla está loco. Tú puedes creerlo o no creerlo. Pero lo creas o no lo creas. Y si tú dices que no lo crees, no por eso Dios va a cambiar. Y va a decir, porque este hombre dice que no es así, yo voy a cambiar de parecer. Olvídalo, mi chavo. No lo va a hacer. No porque una persona se pare de pestañas y se ponga morado diciendo, es así, el Señor va a cambiar de parecer. Lo único que va a pasar es que va a dejar que camines en tus caminos errados y te pierdas de la bendición. Y Él va a bendecir a aquel que cree en su palabra y lo pone a Él primero. En la ofrenda de primicias, el diezmo es el primer 10% de nuestros ingresos.
Y cuando tú tomas esa determinación de decirle, Señor, ¿recuerda lo que te comentaba hace unos minutos? ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando viene un problema de salud? ¿Cuál es el mejor hospital? ¿Cuál es el mejor médico? ¿O un problema legal? ¿Cuál es el mejor abogado? ¿Qué dice de ti y de mí cuando llega la bendición de tu sueldo? Y tu primer pensamiento y tu primer punto en la lista, el primero es el diezmo. El diezmo. Cuando conocí a mi esposa, me gustó mucho algo de ella, que ella tenía y lo puedes hacer si gustas, un engargolado. Fue a la papelería y agarró unos sobres y pidió que se los engargolaran. Y en ese entonces viajaba a su ciudad natal y entonces ella tenía su sobre y decía, diezmo, renta, comida, transporte para viajar a la escuela donde trabajaba en ese entonces. Y tenía un orden, ¿verdad? Y lo separaba todo, pero tenía un sobre para su diezmo. ¿Cuál es cuando tú llegas a ese punto que tu primer punto en la lista de pendientes, porque el diezmo no es un gasto, no le quiero llamar tu lista de gastos, en el número 1, el diezmo no es un gasto, es un acto de fe, de confianza y de obediencia. Y es lo primero. Y dices tú, a ver, y vas al cajero, ¿verdad? Y sacas, como si fueran navajas de rasurar, ¿verdad? Que salen nuevecitos y los quieres doblar y saltan como palomitas. Y lo primero que haces es el diezmo. Ya, ¿verdad? La primicia, el primer 10% de tu ingreso. Tú sabes cuál es tu diezmo. Yo no estoy hablando de cantidades. Yo no estoy diciendo, trae tal cantidad, entrega tal cantidad, ¿no? Tú ahí con tu Dios, haz tu cuenta. Tú sabes. Eso, el diezmo es personal, es entre tú y Dios. Y tú sabes lo que Dios te bendice con tu sueldo, tus ganancias, tus entradas de tu negocio. Tú sabes la cantidad. Pero cuando llegas a ese punto y dices, esto son mi primicia, mi ofrenda de primicia, mi primer 10% y lo apartas. Y permites que el 90% que es tuyo, porque el 10%, el diezmo es de Dios. Y cuando no se lo entregas, le estás robando a Dios, lo dice Malaquías. Y puede creerlo o no la persona, pero porque una persona diga que eso no es válido hoy, no significa que Dios va a cambiar. Y el principio espiritual, para bien o para mal, de darlo o no, va a surgir. Pero ese 90% que nos queda y que viene la bendición sobrenatural sin límite, es como lo que pasó en la alimentación de los 5,000. Vamos allá a Marcos capítulo 6, por favor. En el versículo 30. Vamos a leer varios versos, pero es importante tener el panorama completo. Entonces, estoy en el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo.
O sea, revisen cómo anda la cosa. Y al saberlo, ¿verdad? Porque aquí un niño trajo su lonche y lo puso allí y dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad, en este tiempo, solamente se contabilizaba a los hombres, entonces a los varones. Entonces estamos entendiendo que no solamente había 5,000 hombres, sino que es probablemente que había otras 5,000 mujeres y un titipuchal de chamacos allí, ¿verdad? Podríamos pensar que mínimo había como unas 15,000 personas allí reunidas. ¿Y qué sucedió? Lo que traía este pequeño de almuerzo lo entregó, lo rindió, puso a Dios primero y empezó panes y panes, peces y peces, y salió y salió y salió. Así veo que es el 90% que Dios bendice y pone su bendición sobrenatural sobre ese 90% cuando entregamos en primicia y ponemos a Dios en primer lugar entregándole el 10% de el primer 10% de nuestro ingreso. Y empiezas y dices tú, no sé cómo pago, no me doy cuenta cómo ya compré esto, no me doy cuenta cómo ya pagué esta deuda, ni cuenta me di. Porque así como no se daban cuenta, yo creo que la gente estaba maravillada. Y yo creo que los discípulos aquí cuando veían esta multiplicación de panes y peces, decían, Señor, Señor, ¿qué está pasando? Pero era tanta entre la algarabía y la emoción y comían y qué está pasando. Y el que llegaba y agarraba un pan y decía, bueno, yo vengo a comer, pero me estoy enterando de que no había bodega, ni llegaron unos camiones, ni nada para surtirnos. Era algo muy tremendo, ¿verdad? Así le pasa al diezmador fiel. Cuando ve que su 90% se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y aquel que por temor conserva ese 10% robándole a Dios, no logra ver avance y no logra ver avance en su vida. Quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, por favor, y podamos ver la historia verídica y bíblica del profeta Elías con una viuda que estaba en Sarepta. Y quiero enseñarte allí algunos principios muy importantes que debemos de tener presentes para afirmar el poder que hay en poner a Dios primero en toda nuestra vida, en nuestro tiempo, en todo darle lo mejor y ponerlo a Dios en primer lugar, ponerlo primero en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Y tú dirás, bueno, ¿cómo pongo a Dios primero en mi trabajo? Bueno, honrándolo, y hay enseñanza clara de cómo ponerlo a Dios en primer lugar en el área laboral, en el área personal. Te invito a que veas nuestras enseñanzas de grupos de casa. Estamos comenzando una serie sobre excelencia y allí vas a aprender cómo podemos poner a Dios en primer lugar en otras áreas. Versículo 8 del primer libro de Reyes 17 nos dice lo siguiente: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, al profeta Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda de que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Prácticamente lo que le estaba diciendo es, esto es lo último que tengo, es nuestra última comida y a partir de aquí ya no hay nada. Y cuando dice de os dejemos morir es que pues, no hay nada que comer. En el verso 13 Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero
hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Perdón, un instante. Verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Muy bien, vamos por partes. Entendiendo que esta viuda experimentó el poder del principio sobrenatural de poner a Dios primero. Hay poder en poner a Dios primero. Lo primero que te quiero enseñar es que el profeta viene y dice, dame de tomar. Dice, quiero que me des de beber agua en un vaso. Espera, a ver, estamos hablando de un tiempo de sequía, donde el agua era un bien precioso. Y luego le pide que le prepare un pan. Y quiero que vayas conmigo al verso 13 y nota lo que le dice. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. El hombre de Dios, con la palabra de Dios, diciéndole, hazme a mí primero. Sí, ya escuché que tú vas a preparar para ti, para tu hijo, y después ya no hay nada, pero hazme a mí primero. ¿Te das cuenta? Y le da una promesa, hazlo. Y lo que sucederá es que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, volvemos a lo mismo que luego te estoy diciendo siempre, ¿verdad? Que leemos algo y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, como lo que leíamos acerca del tema de ángeles, que Jesús le dijo a su discípulo, calma, yo puedo en este momento orar al Señor, a mi Padre, y decirle que me envíe 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles así, y ya comenzamos a comprender la magnitud del poder de Dios. Ahora, cuando el profeta aquí le está diciendo a la mujer que el Señor ha dicho, dice, Dios ha dicho, y cuando Dios dice algo, ten la seguridad de que se va a cumplir. Nada lo detiene. Cuando Dios habla su palabra y determina una voluntad, y llegó el momento de que eso suceda, esa voluntad es una fuerza que nada la detiene. Así es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, nada la detiene. Y se establece. Y le dice que la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Absolutamente, hasta el día que llueva. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardó esa sequía? 3 años y 6 meses. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Lo inferimos, se infiere, se deduce, que una vez que esa mujer dio el paso de darle lo primero a Dios, algo también que quiero mostrarte es que este encuentro no era en beneficio de Elías, era en beneficio de esta mujer viuda. ¿Por qué? A ver, Elías viene de ser alimentado por cuervos. Elías bastaba con que un ángel le trajera un pastel de chocolate, bien preparadito. Entonces ese encuentro fue para la mujer viuda, para que ella pudiera ser bendecida. Así que el diezmo no es en beneficio de Dios, es en beneficio nuestro, es en beneficio de nosotros. Malaquías capítulo 3, por favor. Uno de los versículos donde Dios nos está mostrando que Él puede hacer muchísimo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, traed
todos los diezmos al alfolí. Fíjate lo que dice, tráiganlo, ¿verdad? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, Malaquías 3:10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Creo que esto es uno de los versículos, o creo que el único donde Dios está diciendo aquí, pruébame, ponme a prueba. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está diciendo prácticamente aquí, entrégame la primicia de tu primer 10% de lo que tú recibes, de tu sueldo, de tu ingreso, de los primeros frutos de lo que tú has trabajado. Entrégalo, primero porque es de Él. Y mira lo que va a pasar. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos, va a venir la bendición, como dice el verso 12. Vas a llegar a ser bienaventurado, tierra deseable. La gente va a voltear a ti, tus vecinos, tu familia, y va a decir, ¿qué estás haciendo? Y cuando tú les puedas predicar de que solo estás cumpliendo en todas las áreas y en el área de finanzas con entregarle a Dios tu primicia de tu primer 10%, no hasta el final. El diezmo, a ver si sobra esta quincena, si sobra esta catorcena, doy el diezmo. Esposa, si se puede, hoy damos el diezmo. ¿Qué dice del corazón de una persona cuando dice, si se puede, damos el diezmo? Habla de que no han depositado su total confianza en Dios. Y luego el Señor está diciendo, tú solo entrégame lo que me corresponde. Sé fiel, ponme primero en todas las áreas. Demuéstrame, ¿verdad? Como vimos, les pedía a los primogénitos de los humanos, de los animales, le pedía las primicias de los primeros frutos. Era ponerlo en práctica. Y hoy en día, ¿cómo ponemos en práctica eso? A través del principio del diezmo. Es la forma que nosotros hacemos. Y dice el verso 10, pruébenme ahora en esto. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición. Y ya fuera buenísimo que dijera bendición hasta que abunde, pero el Señor pone allí y dice hasta que sobreabunde. Dios es un Dios de sobreabundancia. Dios quiere bendecirnos más allá, que tengamos expectativa de que Él puede ir más allá de lo que esperamos. Y cuando lo hacemos, viene cambio. Pero hay otra cosa que quiero mencionar y que es sumamente importante, ¿verdad? Dice el 11, reprenderé también por vosotros. Fíjate, reprenderé por vosotros, es decir, yo voy a entrar a dar la cara y voy a reprender al devorador, a Satanás, y no os destruirá el fruto de la tierra. Dice, yo me encargo de cuidar tu matrimonio, yo me encargo de cuidar tus finanzas, yo me encargo de cuidar tu negocio, yo me encargo de cuidar a tus hijos. Haz cuentas de todo el diezmo que no le has entregado a Dios. Te garantizo que eso está en composturas de tu carro, está en recetas de medicina, en honorarios de médicos, de abogados y tantas cosas. ¿Por qué? Porque cuando no le das a Dios lo que a Él le corresponde, mira, no te lo quedas. Se lo das al devorador, se lo das al diablo. Esta es la palabra que hoy Dios trajo a mi corazón. Esto es lo que estamos necesitando. El mejor tiempo, como esta viuda en Sarepta, que estaba en una crisis. Aquí no había COVID, aquí no había coronavirus,
Aquí había una crisis. En primer libro de Reyes 17. Había escasez. En las épocas la humanidad ha enfrentado muchas y diversas crisis. Mas Dios es el mismo. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar. Y sus principios espirituales jamás van a cambiar. Porque Él es permanente, es eterno, es inmutable. Y cuando nosotros tomamos la decisión, yo te voy a decir algo, y te lo voy a decir de frente porque a veces uno como pastor se limita y dice, no les voy a hablar mucho de dinero porque no piensen, quiero que piensen que hay interés en todo esto. Caramba, hay que hablarle al pueblo, que entregue su diezmo. Yo creo que podría uno estar hablando cuando menos una vez al mes, que penetre eso. Dios habla del dinero lo suficiente en la Biblia para que nosotros podamos, y de recursos para que nosotros podamos tener la correcta perspectiva. Yo te animo, sé fiel, entrega tu diezmo en donde tú te estás alimentando espiritualmente, de donde tú comes el pan de vida, de donde tú estás siendo enseñado en la Biblia. Ese es el lugar donde puedes entregar tu diezmo. Pon a Dios en primer lugar en todo. Allí hay poder. Y verás que se cumple en tu vida lo que aquí está escrito. Cielos abiertos, protección sobrenatural en todo aspecto en tu vida. Prueba a Dios. Si no lo has hecho, pruébalo. Si has permitido que el temor y ya lo estabas haciendo y el temor y la incredulidad te estaban dominando, para con eso. Vuelve a empezar y vuelve a disfrutar de los cielos abiertos y del poder sobrenatural de Dios. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.